Queremos agradecerte, Señor, por este día que tú nos diste. En este momento, Señor, ya casi se está ocultando el sol, por lo tanto están pasando las horas de tu día santo. Y deseamos agradecerte por la linda experiencia de compartir contigo, compartir con la iglesia, con los hermanos durante este día. Pero, Señor, al igual que cada noche, nuestros amigos y hermanos han venido. Y hoy, una vez más, deseamos pedir tu bendición al abrir tu palabra. Deseamos, Señor, suplicar que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos pueda ayudar a entender el estudio de la misma y que puedas tener un mensaje especial para cada uno de quienes estamos aquí. Señor, si hay alguien que ha venido con algún problema, con alguna necesidad, o que está sufriendo por alguna razón, está pasando por algún momento difícil, en este momento, Señor, durante el tema y al regresar a casa, coloca esperanza en su corazón y que podamos, Señor, entender que mientras nosotros te demos a ti un lugar importante, entonces tú serás la solución para todos nuestros problemas. Bendícenos, pues, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, el texto para esta tarde lo encontramos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 22. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos capítulo 22. El mensaje que hemos traído para esta ocasión nos cuenta la conversión de un hombre muy famoso de la Biblia, que antes recibía el nombre de Saulo y era conocido como el famosísimo Saulo de Tarso, pero que más tarde llegó a ser conocido como el famosísimo apóstol Pablo, el apóstol Pablo a los gentiles. Así que vamos a Hechos capítulo 22, versículos desde el 6 en adelante. ¿Estamos ahí? Bien, versículo 6, la palabra de Dios dice así: Y aconteció que cuando hacía mi jornada y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, repentinamente resplandeció del cielo una gran luz que me rodeó. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo y no entendían nada de lo que sucedía. Y dije: ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no podía ver a causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un hombre llamado Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora le miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, lo que nosotros sabemos de la vida de Saulo es que Saulo era un militar, era un hombre con una carrera militar brillante. Era un hombre que había sido educado a los pies de los maestros más elocuentes de la época. Había asistido a las mejores universidades que existían en su momento, con una carrera militar brillante, con una proyección extraordinaria. Pero lo que sabemos de Saulo también, hermanos, es que Saulo era un hombre filósofo, era un filósofo, con una mente analítica maravillosa, un hombre sincero y honesto. Saulo era tan sincero y tan honesto con sus convicciones que Saulo estuvo dispuesto a perseguir, a agredir, a ir en contra de un grupo de personas que aparecieron en la historia de Israel, que tenían una creencia diferente, que empezaron a pensar diferente, y Saulo estuvo dispuesto a ir en contra de ellos.
¿Sabían ustedes, hermanos, que nuestras raíces como seres humanos se profundizan en nuestras tradiciones, en lo que creyeron nuestros padres, lo que creyeron nuestros abuelos, lo que nos enseñaron nuestros maestros? A pesar de que los seres humanos tenemos una vertiginosa proyección hacia el futuro, la verdad es que estamos amarrados al pasado. Ahora, no era diferente en la época de Saulo. En la época de Saulo pasaba lo mismo. Cuando un ser humano se enfrenta ante algo nuevo, eso dice la psicología, cuando un ser humano se enfrenta ante algo nuevo, reacciona de diferentes formas. Algunos se ríen y la risa no es más que una reacción a los temores que como seres humanos tenemos. Otros huyen de aquello que les produce miedo, de aquello que es nuevo y les produce miedo. Huyen porque es más fácil huir que enfrentar. Pero también hay otros seres humanos que enfrentan aquello que les produce temor y que es nuevo y que les produce miedo. Pero ¿qué sucedió con Saulo, hermanos? Saulo era un militar. Y los militares son entrenados ¿para qué? Ayúdenme, ¿para qué? ¿Para huir? ¿Los militares huyen? No, hermanos, los militares enfrentan. Los militares van contra aquellas cosas que les producen temor y les producen miedo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la persecución y la agresión no es más que la reacción que los seres humanos tenemos ante las cosas que nos producen miedo, que nos producen temor? Y Saulo, hermanos, cuando persiguió y decidió atacar, lo hizo con toda la honestidad posible. Fue un hombre sincero y con toda sinceridad y honestidad frente a sus convicciones, persiguió, agredió, llevó a la cárcel a gente inocente. Gente que el único pecado que habían cometido, el único mal que habían cometido era creer en un hombre llamado Jesús. Pero Saulo, hermanos, era sincero, era un hombre muy sincero. Miren, podemos acusar a Saulo de cualquier cosa menos de insinceridad. Saulo era una persona muy sincera con sus convicciones. Pero miren, mis queridos hermanos y amigos, sinceridad en la vida de los seres humanos nunca ha sido sinónimo de estar en lo correcto. El ejemplo de Saulo es el típico ejemplo de una persona sincera que con toda sinceridad agredía, que con toda sinceridad perseguía, que con toda sinceridad mataba personas, que con toda sinceridad vivía una vida totalmente alejada de lo que Dios esperaba para él. Pero no era una persona insincera, era una persona muy sincera. Pero yo quisiera decir en esta tarde, hermanos, que lo maravilloso de esto, hermanos, es que Dios conoce el corazón de todos nosotros. Y Dios sabe cuando una persona es sincera. Y Dios sabe que aunque en este mundo hayan personas que están sinceramente equivocadas, pero un día el Señor nos va a alcanzar. Un día el Señor te va a alcanzar. Yo no sé la razón por la cual tú estás aquí, yo no sé la razón por la que tú has venido. A lo mejor has venido siendo sincero, pero en la sinceridad de tu corazón no tienes planes de hacer nada, de compromisos con el Señor. Pero yo quisiera decirte, querido, que si tú permaneces cerca de Dios, un día Dios te va a alcanzar. Y un día Dios te va a alcanzar. Si no te alcanza, querido, a través de las ropas de Esteban, como sucedió con Saulo, te va a alcanzar camino a Damasco. Miren, la primera vez que el Espíritu Santo habló a Saulo, le habló a través de la ropa ensangrentada de Esteban. La Biblia dice que cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, existía la costumbre que tomaban las ropas de la persona que estaba siendo apedreada y las llevaban y las colocaban a los pies de quien había dado la orden para que fuese apedreado. Así que la Biblia nos dice que cuando mataron a Esteban, los que mataron a Esteban tomaron las ropas y las colocaron a los pies de un hombre llamado Saulo. Saulo apenas tendría 19, 20, 21 años y ya era un hombre en su carrera militar con una proyección tremenda que daba órdenes de que otros fuesen muertos. Así que la primera vez que Dios habló al corazón de Saulo, él era un muchacho, pero aunque era un muchacho, Dios habló a través de la sangre. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando Caín mató a Abel? ¿Y ustedes se acuerdan que cuando Dios vino para hablar con Caín y encontró a Caín, lo que Dios le dijo a Caín fue: la sangre de tu hermano Abel clama? ¿Sí lo recuerdan, cierto? Ahora, mis queridos, la sangre de Esteban
hablaba al corazón de Saulo, pero Saulo pensaba, ¿cómo ir en contra de lo que he creído siempre? ¿Cómo pueden tener la razón un grupo de personas de clase baja que aparecieron por ahí de repente y que no son para nada conocidos siguiendo a un tal maestro que llaman Jesús? ¿Cómo pueden estar equivocados los grandes maestros de la época? ¿Cómo pueden estar equivocados los grandes hombres de la época y tener la razón ese pequeño grupo? Así que Saulo, hermanos, decidió cerrar su corazón. Y Saulo no quiso creer. Saulo decidió voluntariamente, no voy a aceptar esa voz que me está hablando a través de las ropas de Esteban. Y Saulo, hermanos, decidió seguir persiguiendo, seguir agrediendo. Y la historia dice, hermanos, que aunque Saulo no quiso escuchar, cerró sus ojos y siguió su camino, pero un día el Señor lo alcanzó. Y el Señor lo alcanzó cuando iba camino a Damasco, eso es lo que dice la Biblia. Cuando él cuenta su historia, hermanos, dice que cuando él iba camino a Damasco, de repente una luz apareció en el cielo que lo rodeó, que lo dejó ciego y que lo tiró al piso. Y ahora allí, hermanos, revolcándose en el polvo de la tierra, ahora teniendo que sufrir con una enfermedad, con una ceguera, en medio de las dificultades de la vida, Saulo no quiso escuchar a Dios cuando estaba bien, no quiso escuchar a Dios cuando tenía una carrera militar brillante, pero ahora aquí el Señor tuvo que tirarlo al piso. Y ahora allí, comiendo del polvo de la tierra, Saulo levantó su voz, hermanos, para hacer una pregunta que es extraordinaria. Porque es una pregunta, hermanos, que a usted y a mí como cristianos nos enseña mucho. Miren que la primera pregunta que Saulo hizo no fue, ¿qué quieres que haga, Señor? La primera pregunta que Saulo hizo fue, ¿quién eres, Señor? Y miren, hermanos, si ustedes y yo queremos ser buenos cristianos en la vida, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién eres, Señor? ¿Saben por qué? Porque cristianismo es relación con una persona. Cristianismo no es relación con un cuerpo de doctrinas o de cosas que se tienen que hacer. Cristianismo no está fundamentado en los qué, sino en el quién. Por eso, si tú quieres ser un buen cristiano, tienes que enamorarte del quién, tienes que apasionarte por el quién, tienes que obsesionarte por el quién. Y la Biblia nos dice quién es ese quién, hermanos. La primera pregunta que Saulo hizo fue, ¿quién eres, Señor? Y cuando él estaba allí, hermanos, la respuesta que recibió del mismo Señor es, yo soy Jesús, a quien tú ¿qué? A quien tú persigues. Y ahora cuando Saulo entendió, hermanos, con quién es que él estaba hablando, cuando Saulo entendió que la relación de cristianismo es relación con una persona maravillosa que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, entonces ahora Saulo hace la otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Miren, hermanos, en este mundo existen muchas personas que están evangelizando con los qués. Y ese es un error que hemos cometido hasta el momento. Porque Dios no nos ha pedido, hermanos, que nosotros evangelicemos con los qués, sino con el quién. En este mundo hay personas que cuando van a visitar a un amigo, cuando quieren invitar a un amigo para que venga a la iglesia o quieren enseñarle de Cristo Jesús, y la persona pregunta, bueno, pero ¿cómo es su iglesia? Entonces hay personas que enseñan así, mira, quiero que vengas a mi iglesia, pero es que en mi iglesia no podemos bailar. En mi iglesia no tomamos cerveza, en mi iglesia no fumamos, en mi iglesia no vamos a fiestas, en mi iglesia no comemos carne de cochino, de puerco, en mi iglesia no hacemos. Estamos evangelizando con los qués. Ahora, la iglesia, hermanos, no es relación con los qués. La iglesia es relación con una persona que es Cristo Jesús. Por eso la pregunta es vital, hermanos. Saulo hizo bien la pregunta. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, Señor, muéstranos quién eres. Enséñanos a creer en ti. Queremos saber quién eres tú. Y en la medida en que Dios nos va enseñando quién es Él, entonces nosotros vamos a ir aprendiendo, hermanos. Y un día vamos a tener que decirle al Señor, bueno, Señor, ahora dime, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, qué tristeza. Saulo pensaba que al perseguir a los cristianos le estaba haciendo un favor a la iglesia. Saulo pensaba que al seguir a los cristianos estaba trabajando para Dios. Saulo jamás pensó que estaba persiguiendo a Jesús. Saulo jamás se imaginó que con su proceder, en vez de agradar a Dios, estaba desagradando a Dios.
pero era una persona sincera. Era una persona sincera. Como muchos de los que estamos aquí, hermanos, somos sinceros. Ahora, hay algo que me llama la atención de esta historia. Es que Saulo dice que los que estaban con él vieron la luz, escucharon la voz, pero ¿qué pasó? Pero no entendían nada. Ojo, hermanos, nadie te va a entender. Cuando una persona acepta a Cristo Jesús, no tiene que andar preocupado por lo que los demás dirán, porque nadie te va a comprender, nadie va a entender lo que está pasando en tu vida, nadie va a entender lo que está sucediendo contigo. Es más, las personas te van a decir que te volviste loco, las personas van a decir que te lavaron el cerebro, las personas te van a decir hermanito, las personas te van a decir evangélico, las personas te van a decir pastorcito, te van a decir de mil formas. Pero no te preocupes, tú ve adelante, toma decisiones, porque es que nadie va a entender lo que pasa contigo. ¿Sabes cuándo las personas que están a tu lado van a entender? Cuando esas personas se encuentren con Cristo Jesús y ahora sientan el llamado de Dios, ahí van a entender. Pero antes de eso no van a entender. Y en el caso de Saulo, hermano, los que estaban con él no entendían nada, absolutamente nada. Yo les conté al inicio de esta semana que pasó algo acerca de mi padre. Mi padre, cada vez que escuchaba la invitación para entregar su vida al Señor, él siempre decía, y tenía alguna excusa, él siempre decía, no, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis sobrinos? ¿Qué van a pensar mis empleados? Yo tengo que tomar cervecita con ellos, y tenía mil excusas, pero siempre la excusa era, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? Y muchos años, hermanos, pasaron, hasta que un día, siendo ya este servidor pastor, ya tenía alrededor de unos 4 o 5 años trabajando como pastor, recibí una llamada de mi padre. Él vivía en otro lugar, yo trabajaba en una ciudad diferente, y entonces él me dice, hijo, quiero que vengas este fin de semana a casa. Y yo le dije, bueno, ¿a qué? ¿Qué va a pasar? Yo necesito saber porque tengo que pedir permiso en el trabajo para poder desplazarme de una ciudad a otra. Y entonces él me dice, hijo, es que este sábado quiero que me bautices. Y yo tuve la alegría de bautizar a mi padre. Yo tuve la alegría de ver cómo mi padre nació para el reino de los cielos. Saben que antes de que mi padre se bautizara, yo conocí mi niñez, conociendo a mi padre. Yo recuerdo que él siempre estaba armado, siempre andaba con una pistola. Para todo lado donde iba, él iba armado. Era una persona no tan agresiva, pero era una persona que tenía cierto nivel de agresividad. Era una persona que tomaba, que fumaba, con sus vicios y todo. Pero cuando yo miro hoy a mi padre, hermanos, y lo que Dios ha hecho en la vida de mi padre, yo necesariamente tengo que decir que es un milagro de Dios. Porque no conozco hoy persona más noble en la vida que mi padre. No conozco a alguien que haya sido transformado así, hermanos, como él. Hoy es un líder de iglesia, él es anciano de iglesia en la iglesia donde asiste. Es un hombre que de vez en cuando me dice, hijo, envíame un sermón que me toca predicar. Así que envíame un sermón. Es un hombre que ha dedicado su vida, sus talentos, sus dones, sus recursos, su tiempo para el servicio de la iglesia, para el servicio de la causa. Ahora, hermanos, ahí estaba Saulo. Un hombre que entendió que cristianismo es relación, ¿con quién? Con una persona. Y esa persona, hermanos, es Cristo Jesús. Esa persona es aquel que es el autor de la vida. Ahora, no te preocupes por lo que los demás piensen, ve adelante. Cuando Saulo preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Dios le dice, mira, entra a la ciudad y ve a la casa de un hombre llamado Judas y allí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Ahora, yo quisiera decirte en esta tarde que si tú vas y te enfrentas con este libro, aquí Dios te dice lo que tú tienes que hacer. Ve con humildad a la Biblia, lee la Biblia. Tú tienes ojos, el Señor te ha dado la facultad de leer y de entender. Enfréntate con la palabra de Dios.
Porque Dios ya habló. Si tú quieres preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? El Señor no te va a dar instrucciones en contra de la palabra de Dios, ni te va a enviar un sueño, como una vez alguien me decía, pastor, estoy esperando que Dios me envíe un sueño para saber qué tengo que hacer. Pero lo que él estaba pidiendo estaba en contra de la palabra de Dios. Ahora, Dios no va a contradecir su palabra, Dios no va a hablar dos veces, Dios ya habló, así que ve con humildad, encuéntrate con el Señor, ve a la palabra de Dios y allí se te dirá lo que tú tienes que hacer. En la historia que nosotros estamos leyendo, hermanos, dice que al mismo tiempo que eso estaba pasando con Saulo, entonces Jesús se le apareció a Ananías. Ananías era un líder de la iglesia en Damasco. Y Dios le dice a Ananías, Ananías, quiero que vayas a la casa de un hombre llamado Judas, y quiero que sanes a Saulo de Tarso, que coloques tu mano sobre él para que él reciba la vista. Y Ananías dijo, ay Señor, mire, yo te respeto mucho, yo te amo y te obedezco, pero yo no voy a ir. Pero ¿cómo que no vas a ir, Ananías? No voy a ir, yo conozco quién es ese hombre, Saulo, y ese hombre viene a Damasco a perseguir a los cristianos, viene a matar a los cristianos. Ahora, ¿cómo tú me vas a pedir que yo vaya a la casa de Judas para sanarlo? Y hermanos, Dios le dice a Ananías, Ananías, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú ni te imaginas lo que yo voy a hacer de Saulo. Tú ni te imaginas en el futuro lo que va a pasar con Saulo. Saulo va a ser un hombre extraordinario para esta iglesia y para esta causa. Y yo quisiera decirte en esta tarde, querido, yo no sé qué va a pasar contigo, pero lo que sí sé es que si tú te atreves a aceptar a Jesús como tu Salvador personal, Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Cuando tú mires mañana, cuando mires un año, cuando mires 10 años y mires hacia atrás, te vas a asombrar de lo que Dios ha hecho contigo. Porque Dios es un Dios que cambia y transforma y que cambia para su propósito. Y yo sé que Dios tiene planes para cada uno de ustedes. Dios tiene planes. Ahora, hermanos, la historia dice que Saulo llegó a casa de Ananías. Y cuando Saulo llegó a casa de Ananías, o mejor, a casa de Judas, y Ananías vino para sanarlo. Quiero que lean conmigo a partir del versículo 14. Porque quisiera leerlo al pie de la letra. Hechos capítulo 22, versículo 14. Miren lo que Ananías le dice a Saulo. Ananías dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ay, hermanos, ese versículo me encanta. ¿Cómo dice? El Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Te ha escogido. Y le sigue diciendo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 15. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Hasta ahí, hasta el versículo 15. Yo no sé cuántos de ustedes creen en las casualidades, hermanos. Yo aprendí a no creer en casualidades. Yo quisiera decirles a ustedes que ustedes están en esta tarde aquí por una sola razón, porque Dios los ha escogido. ¿Tú entiendes eso, hermano? ¿Lo logras entender? Yo te hago una pregunta, ¿por qué tú? ¿Por qué no tu vecino? ¿Por qué no tu amigo? ¿Por qué no tantos conocidos que tú tienes? ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en medio de cuántos habitantes tiene Caracas? ¿7? ¿Por qué en medio de 7 millones de habitantes Dios te escogió a ti? ¿Por qué tú y no otro? Ay, hermanos, no es casualidad. Mire, ustedes no están aquí porque no tengan nada que hacer. Ustedes están aquí porque Dios los escogió, porque Dios los ha traído, porque Dios los invitó a través del Espíritu Santo. Ustedes podrían estar en otro lugar, podrían estar haciendo otra cosa. De por sí podrían estar frente al televisor, hermanos, porque un sábado en la tarde y ya anocheciendo, qué mejor plan que después de una semana de cansancio, estar un rato frente al televisor y ver lo que a lo mejor les gusta. Pero no están allá. Están aquí.
porque el Dios de nuestros padres te ha escogido para que oigas su voz, para que escuches la voz de Dios y para que seas un testigo suyo ante el mundo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando una persona decide aceptar a Jesús como su Salvador personal. Así como Dios escogió a Saulo, hermanos, Dios te ha escogido a ti también. Y te ha escogido para hacer de ti una persona grande, una persona extraordinaria. Pero ahora Ananías le dice a Saulo, ahora Saulo, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Yo encuentro, hermanos, en la Biblia que cuando Ananías habló con Saulo y empezó a hablarle y le dijo tienes que bautizarte, Saulo no se quería bautizar. Saulo pensaba que no era necesario. Saulo pensaba, ¿para qué hacerlo? Yo soy un judío de toda la vida. Yo puedo esperar mañana, pasado mañana, en una semana, en un mes, y no quería. Y miren cómo Ananías tiene que hablarle, hermanos. Ananías le dice, Saulo, ¿por qué te detienes? Y ahora es una orden lo que Ananías está diciéndole a Saulo, es imperativo. Está diciéndole, ahora pues, levántate, ¿y qué? Y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Mis queridos hermanos, el bautismo en la experiencia de una persona que quiere ser hijo de Dios es vital, es trascendental. Esto no es una invención humana, no somos nosotros ni somos los seres humanos los que nos hayamos inventado que un ser humano tiene que bautizarse. Es que el bautismo en la experiencia de un cristiano es el ejemplo que Jesús mismo nos dio. Y la palabra de Dios habla del bautismo como parte esencial para todos aquellos que se quieren salvar. Yo tengo una pregunta para todos los que están aquí, una pregunta hasta necia, pero la voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes de todo corazón quisieran salvarse? Díganme, ¿cuántos se quieren salvar? Ahora, no como alguien me dijo una vez, pastor, ¿de qué me tengo que salvar? ¿Cuántos quieren que la promesa de Dios de estar un día en el reino de los cielos, en un lugar diferente, donde no hay dolor, donde no va a haber sufrimiento como aquí? ¿Cuántos quieren que esa promesa sea una realidad en nuestras vidas, hermanos? Yo creo que todos. ¿Saben, hermanos, que San Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Mas el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. Es esa la razón, hermanos, por la cual nosotros como iglesia siempre invitamos a las personas para que entreguen su vida a Cristo Jesús a través del bautismo. En la historia de Saulo, hermanos, finalmente Saulo aceptó la palabra de Dios y obedeció. Y gracias a eso, gracias a que Saulo obedeció, hermanos, hoy día usted y yo conocemos el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Saulo fue el apóstol a los gentiles. Es decir, que Saulo fue el que se atrevió a salir a predicar más allá de la nación judía. Y Saulo empezó a ir a todo el Asia. Y algunos dicen que Saulo llegó hasta España. Y ahí empezó la predicación del Evangelio. Gracias a un hombre, hermanos. Un hombre que iba con unos planes a agredir a los cristianos, que iba con los planes de perseguirlos, que iba con los planes de matarlos, pero que camino a Damasco se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, hermanos, la vida de ese hombre cambió. La vida fue totalmente diferente. Yo quisiera decirte en esta ocasión que Dios quiere también cambiar tu vida, que Dios quiere cambiarte también. Mira, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Hace algunos años atrás conocí esta historia que les voy a contar. La voy a contar con permiso de la persona. Esta persona que me contó la historia me dijo, pastor, yo le cuento mi testimonio, porque quiero que de ahora en adelante prométame que a todo lado donde usted va a ir, va a contarlo. Y hermanos, yo llevo casi 15 años contando esta historia. Yo trabajaba como pastor en algún lugar de mi país. Cerca a ese lugar hay una cárcel que es conocida como la Colonia Penal de Oriente. Es una cárcel de máxima seguridad, pero a la vez es una cárcel que tiene una particularidad, es una finca. Es un lugar donde los presos cuidan animales, siembran, labran la tierra. Generalmente porque quienes van a esa cárcel tienen penas
de muchísimos años. Así que por lo menos tienen algo en que entretenerse mientras pasan los años. Algunos hermanos de la iglesia visitaban esa cárcel y un día me dijeron: pastor, queremos que venga con nosotros porque queremos que conozca la historia de alguien. Y entonces yo fui. Cuando yo llegué, por lo que recordaba de esa cárcel, yo pensé que me iba a encontrar a un hombre con esos así como cara de malo, y yo dije: el aspecto de alguien que está aquí debe ser bien feo. Pero cuando yo llegué, salió a mi encuentro un joven más bajito que este servidor, delgadito, con unas gafitas de esas redonditas que parecen de intelectual, así redonditas. Cuando yo lo vi, yo dije: ¿y este hombre qué hizo que está aquí? Y él me dice: pastor, le voy a contar mi historia. Mi nombre es César Andrius Castro Suárez. Para mí era un nombre como cualquier otro. Y él me dice: pastor, ¿nunca ha escuchado hablar de mí? Yo le dije: no, nunca he escuchado hablar de ti. Me dice: mire, pastor, en el mundo del narcotráfico, yo llegué a ser conocido como César Andrius, el príncipe de la coca. Llegué a ser conocido como el príncipe de la coca porque era el narcotraficante más rico del mundo a mi edad. Es decir, siendo un jovencito de 19, 20 años, ya era un narcotraficante reconocido a nivel mundial. Y me empieza a contar su historia. Él me dice: pastor, yo nací en Los Ángeles, en Estados Unidos. Soy de descendencia mexicana, por eso mis dos apellidos, Castro y Suárez, que son apellidos mexicanos. Mi padre es un pastor de una iglesia cristiana. Mi mamá, la esposa del pastor, así que es la pastora de la iglesia. Yo crecí en las clases de niños de la iglesia. Crecí conociendo de Cristo Jesús. Cuando tenía 14 años, yo le pedí a mis padres que me dejaran ir a México porque quería conocer a mis abuelos. No había tenido la oportunidad de conocerlos. Y de tanto molestarlos y molestarlos, ellos me dejaron ir a Ciudad de México. Yo viajé a Ciudad de México. Estando en Ciudad de México, como estaba con mis abuelos, pues me la pasaba en el parque que quedaba al frente de la casa de mis abuelos. Y en el parque empecé a conocer amigos, a conocer a la gente del barrio, a los amigos del barrio. Un día uno de mis amigos me dijo: mira, te voy a enseñar a andar por el metro de México, te voy a llevar. Y me enseñaron a andar por todo el metro de México, me enseñaron a conocer ciertos lugares. Y un día alguien me dijo: necesitamos un favor, queremos que nos lleves este maletín a determinado lugar donde te enseñamos, ¿te acuerdas? Y allá te van a estar esperando y te van a dar un dinero. Así que yo no sabía qué era, yo era un muchacho de 14 años, era bien bajito. Yo tomé ese maletín, me fui, me dieron otro maletín y empecé a trabajar de esa forma y me pagaban y me pagaban. Eso fue en época de vacaciones visitando a mis abuelos. Cuando llegó el momento de regresar a los Estados Unidos, yo no quise regresar, me dice él, porque había recibido dinero, porque tenía dinero. Y ya no quise regresar. Mis abuelos quisieron obligarme a regresar y entonces yo me escapé. Me fui para vivir con mis amigos. Y pastor, así entré en el mundo de la droga, en el mundo del narcotráfico. Hermanos, fueron 3 horas que ese hombre me contó su historia. Cuando él me hablaba, yo creía que eran mentiras. Yo decía: ¿en qué momento él me va a pedir dinero? Porque generalmente las personas que vienen para pedir dinero cuentan unas historias extraordinarias. Pero luego yo me preocupé por averiguar acerca de él y corroboré que era verdad. Entonces ahora César me dice: mire, pastor, yo me metí en ese mundo muy feo. Yo consumía droga de la más fina. Cuando estábamos drogados, la vida era otro mundo, pastor. Nuestras fiestas no eran fiestas, eran orgías. Nosotros salíamos drogados a la calle con los compañeros, mirábamos las chicas que nos gustaban, que iban en la calle, parábamos nuestro carro, nos las robábamos, nos las llevábamos a las fiestas, abusábamos sexualmente de ellas, todos los que estábamos allí, y luego drogadas las sacábamos y las dejábamos en cualquier lado. Y esa era nuestra vida, esa era nuestra vida. Y me dice: pastor, yo era muy agresivo, demasiado agresivo.
Me contó muchas cosas. Pero él me dice, un día yo iba en mi carro, tenía un carro deportivo en Ciudad de México. Yo iba, llegué en el semáforo se puso en rojo. Llegó otro muchacho, otro joven, en otro carro, se hizo a mi lado. Y ese muchacho cometió el error de acelerar el carro. Porque acelerar el carro era desafiarme. Era decirme, cuando cambie el semáforo, a ver quién gana. Y yo no aceptaba que me desafiaran. Así que yo dejé mi carro prendido. Abrí la puerta, saqué mi arma y le descargué todo el arma. Me subí y me fui. Y esa era la vida de César Andrews Castro Suárez. César empezó a visitar a Colombia. Yo me imagino que ustedes saben por qué. César empezó a visitar a Colombia por el mundo de la droga, pero no solo por eso, sino porque César colocó una organización de trata de blancas, es decir, se robaba niñas de determinado lugar del país y las llevaba a Sudáfrica para prostituirlas. Y esa era la vida de César, hasta un día que tomaron preso a César Castro. Cuando lo tomaron preso, hermanos, lo colocaron en una cárcel que es una cárcel grande de Bogotá, que se llama la cárcel Modelo. Y él me dice, mire pastor, alguien me había dicho, si alguna vez lo toman preso, lo primero que usted debe hacer cuando llegue a la cárcel es hacer un pacto con el diablo. Y me enseñaron cómo hacerlo. Así que cuando yo llegué a la cárcel, yo pedí que me consiguieran un gato negro. Y yo tomé ese gato negro, pastor, me encerré en mi celda y amarré las patas del gato negro, las amarré y tomé un cuchillo y el gato estaba vivo. Y abrí el gato, saqué todo lo que él tiene por dentro y la sangre corría, pastor. Y con ese vísceras se las ofrecí al diablo. Y le dije, si tú me fructificas aquí, estando en la cárcel, mi alma será para ti. Y entonces él dice, pastor, usted no sabe lo que es sentir un viento entre frío y caliente, que entra por debajo de la puerta y que silba, y que de repente llega a la punta de sus pies y a la punta de sus dedos. Y usted empieza a sentir como un calor empieza a cubrirlo todo hasta que lo llena. Después de eso, hermanos, César empezó a traficar, pero estando en la cárcel. Y estando en la cárcel, hermanos, hizo cantidad de cosas. Y entonces César me dice, pastor, han intentado matarme muchas veces. Me han tratado de envenenar en la comida de aquí de la cárcel, cianuro, y colocarme cantidad de cosas. Yo al principio creía que era el pacto que yo había hecho y que por eso no me pasaba nada. Pero lo que no sabía, pastor, es que Dios tenía planes para mí. Es que Dios tenía planes. En Colombia llegó una ley que se llama la Ley de Extinción de Dominio. Y esa ley hizo que a César le confiscaran todo, todas sus cuentas. Hizo que la guardia de la cárcel cambiara y ahora vino otra guardia que ya César no conocía ni no tenía comprada. Y el negocio de César se empezó a ir al piso, ya no andaba con armas, se las quitaron dentro de la cárcel y todo se fue al piso y le quitaron todo el dinero. Y César dice, mire pastor, yo llegué a lo más bajo del ser humano. Yo llegué a no tener un jabón para bañarme en la cárcel. Yo llegué a no tener ropa, no tener una toalla para secarme. Llegué a lo peor, después de tenerlo todo lo que un ser humano puede desear. Después de tener islas en el Caribe, tener propiedades que usted ni se imagina. Miren, el dinero, me decía él, nosotros ya no lo contábamos. El dinero lo pesábamos. El dinero llegaba en bultos. Y nosotros colocábamos allí, sabíamos, tantos kilos son tantos millones de dólares. Ese dinero ya no se cuenta. Y esa era la vida. Hasta que una viejita, una abuelita de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Bogotá, empezó a visitar la cárcel, o mejor, visitaba la cárcel, pero visitaba a los extranjeros únicamente. Su ministerio era con los extranjeros, porque ella decía, los que son de aquí tienen quien los visite, pero los extranjeros no tienen quien los visite. Así que esa abuelita visitaba a los extranjeros. Ella conoció a César. Esa abuelita le llevó un jabón. Esa abuelita le llevó una toalla. Esa abuelita lo visitaba cada 8 días. Pero esa abuelita le llevó el conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora César, hermanos, en la cárcel entregó su vida a Cristo Jesús.
Y un día un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue a la cárcel para bautizarlo, y lo bautizó en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ese hombre, hermanos, que me contaba su historia, fue transformado de una manera increíble. César me dice: pastor, yo sé que a lo mejor nunca voy a salir de la cárcel. Estoy esperando sentencia por 18 procesos diferentes. A lo mejor nunca salga de la cárcel. Y en ese momento, hermanos, él tomó una Biblia grande, una Thompson, y me dice: pastor, yo antes andaba con un arma y todo el mundo me tenía miedo, pero ahora ando con un arma que es mejor. Y levantó su Biblia y dice: ahora predico la palabra de Dios y soy el director de libertad religiosa de la cárcel. Soy quien hace que los cristianos vengan a predicar en esta cárcel y doy el permiso para que ellos lo hagan. Así que, pastor, no sé nada de mi familia porque no he querido comunicarme con ellos, pero aquí estoy, pastor. Dios transformó mi vida, Dios cambió. Y miren, hermanos, después de que yo había escuchado una historia de tantos excesos, él me dice: pastor, ¿cuánto calza usted? Yo le soy sincero, yo creí que él me iba a regalar algunos zapatos. Pero entonces él me dice: pastor, mire, quiero que mire mis zapatos, ya tienen huecos. ¿Usted no tiene unos zapaticos viejitos que me regale? Mis hermanos, el Dios que yo conozco, el Dios que vine a predicar aquí en Caracas, es un Dios que tiene poder para cambiar la vida de los seres humanos. Es un Dios para el que no hay casos perdidos, ningún caso es perdido. No importa qué tan bajo hayamos caído. Mira, difícilmente tú eres peor que César Andrius Castro Suárez. No importa lo que hayas hecho en la vida, no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué errores hayas cometido en la vida, hay un Dios maravilloso. Ese mismo Dios que cambió a César, ese mismo Dios que cambió a Saulo de Tarso y luego lo llamó Pablo, es el mismo Dios que te quiere cambiar y quiere hacer de ti un heredero del reino de los cielos. Es ese mismo Dios. ¿Pero qué le vamos a decir? ¿Que no? ¿Qué le vamos a decir? Señor, espera otra semanita más, que es que soy demasiado importante para ti. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Mis queridos, el día de nuestra salvación es hoy, porque el mañana no existe. Hoy estamos bien, pero mañana no. Y Dios te está invitando para que tú lo aceptes a Él hoy que estás bien, antes de que la misma vida te tire al piso como hizo con Saulo, antes de que la misma vida te castigue. Y ahora tú, comiendo del polvo de la tierra, tengas que alzar tus ojos al cielo para decir: Señor, ten misericordia de mí. Hoy una linda pareja, hermanos, Patrick y su esposa, van a entregar su vida al Señor. Patrick, hermanos, es un joven maravilloso. Es un joven que, como cualquier ser humano, debe tener todos los problemas del mundo y debe tener todas las inquietudes del mundo. Es un joven que me decía anoche: pastor, yo desde pequeño conocí de Dios a través de mi mamá, y mi mamá siempre nos habló de Dios, siempre nos habló de Dios. Es un joven, hermanos, que un día, siendo un niño, entregó su vida a Cristo Jesús en este lugar, siendo un niño, pero que cometió errores y se fue y estuvo lejos, pero que hoy está diciendo: no voy a seguir un día más de mi existencia, no voy a seguir un día más lejos de Cristo Jesús. No voy a permitir que un segundo de mi vida más lejos de Cristo Jesús. Y tiene que tomar decisiones extremas, porque él tiene que alimentar a su familia, tiene que responder por su esposa, por su familia. Y vienen incertidumbres. ¿Y qué pasará con el trabajo? ¿Y qué sucederá con cantidad de cosas? Pero yo quisiera decirles: alabado sea y glorificado el nombre de nuestro Dios, porque Patrick y su esposa tienen fe, porque ellos creen en Cristo Jesús, porque ellos deciden colocar su vida en las manos de Dios. Y Dios va a solucionar el resto. De por sí ya ha empezado a solucionar el resto. Así que, Patrick, estamos felices por tu decisión.
Y para tu esposa un abrazo, porque estamos felices por tu decisión. Vamos a permitir que en este momento el pastor les bautice y dirija el bautismo para honra y gloria de nuestro Dios. Y ustedes van a ser testigos del mayor milagro que existe para los seres humanos, que es el nuevo nacimiento de una persona. Escuchemos. Alabar a Dios por la oportunidad que nos da de presenciar este hermoso milagro. Una familia, una pareja que juntos deciden hoy seguir las huellas del Señor Jesús. Queremos pedirle que por favor inclinen su rostro. Amante Padre, invocamos, Señor, una vez más tu presencia. Te pedimos, oh Señor, que estas aguas lleven tu bendición y que puedan de aquí, Señor, salir dos nuevas criaturas que glorifiquen tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Mariela y Patri, queremos decirles que como iglesia todos estaremos orando por ustedes, ¿no es cierto? Todos estaremos pidiéndole a Dios para que Él les acompañe. Hoy el Señor va a cumplir su promesa. La Biblia dice que una vez que una persona se arrepiente y toma la decisión de ser bautizada, recibe como regalo el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ayudará a mantenerse en los caminos de Dios. Él transformará sus vidas desde adentro hacia afuera. Y como dice la palabra de Dios, Él los conducirá hasta el reino de los cielos. Como ministro del Evangelio, autorizado por el cielo y por la Iglesia, les bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos queremos felicitarla, hermanos? Y vamos a estar orando por ella también. Ok, ¿cuántos queremos felicitar a Patrick y vamos a estar orando por él también? Saben, hermanos, hace 3 años yo estaba predicando en algún lugar en mi país y conté la historia de César Andrews. Y a la salida, una persona se acercó y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Así que hablamos y él me dice: mire, pastor, yo conozco a la persona que usted contó esa historia. Yo perdí el contacto de él, imagínense, les dije que hace 15 años estoy contando esta historia. Pero hace 3 años una persona me dice: pastor, yo lo conozco. Yo acabo de salir la semana pasada de la Colonia Penal de Oriente. Estuve varios años en esa cárcel por errores que cometí. Y estoy ahora conociendo de Cristo Jesús. César todavía está en la cárcel. Todavía es el líder de Libertad Religiosa. Todavía predica la palabra de Dios. Todavía se mantiene fiel a los principios de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, Dios puede hacer. Dios puede hacer. Yo quisiera saber, esta mañana pasó un lindo grupo de personas diciéndole al Señor: Señor, queremos entregar nuestra vida a ti a través del bautismo. Y yo quiero felicitarlos a ellos por la decisión que tomaron, porque es la mejor decisión de la vida. Lejos de Dios no hay felicidad, no hay. Pero yo quisiera en esta noche quisiéramos saber si hay algún amigo de nuestra iglesia, alguna persona que hasta hoy no ha manifestado su deseo de entregar su vida al Señor a través del bautismo, pero que en esta noche entiende la palabra de Dios, entiende el llamado que Dios le está haciendo y quisiera decir: pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús a través del bautismo. ¿Hay alguien en esta noche que esté con nosotros y que hoy quisiera tomar su decisión y quisiera allí donde está levantar su mano y decir: pastor, aquí estoy, yo voy a orar por ti especialmente,
Yo sé que aquí hay personas, sé que hay muchos que podrían hacerlo. ¿Hay alguien? Podríamos esperar a 5 personas que en esta noche van a tomar su decisión. ¿Dónde está la primera persona que va a levantar su mano? ¿Dónde estás? Mira, yo sé lo que tú estás sintiendo porque un día yo estuve sentado ahí. Y un día también escuché la voz de Dios. Y un día también pensé que la vida iba a cambiar. Y sí cambió, hermanos, cambió para bien, muchísimo. Así que Dios está invitándote a ti hoy. ¿Dónde está el primero que va a levantar su mano diciendo: pastor, aquí estoy? Hoy quiero tomar la decisión de entregar mi vida al Señor a través del bautismo, porque quiero que Él cambie mi vida, porque quiero decidirme por Él, quiero caminar con Él. ¿No hay nadie? ¿Podemos, hermanos, cerrar nuestros ojos e irnos tranquilos a casa sabiendo que no hay nadie? ¿O será que hay alguien? Perdónenme que tome un minuto. Estaba predicando en una iglesia en Bogotá y había un joven de 16 años sentado al lado de la mamá. La mamá era la directora de diaconisas de la iglesia. Y yo hice el llamado y yo veía cómo el muchacho agachaba la cabeza, porque eso es lo que uno hace cuando quiere cerrar su corazón al Señor, y no, entonces uno agacha la cabeza. Y yo lo veía a él que se movía de lado a lado. Yo seguía haciendo el llamado, pasaron algunas personas, pero él no pasó. Ese muchacho se llamaba Jorge, 16 años. Hacía un mes había conseguido su primer trabajo y le acababan de pagar la semana anterior. Y con su primer sueldo había comprado las zapatillas de marca que había querido tener toda la vida. Y esa noche las tenía puestas. Jorge y su familia vivían en la misma cuadra de la iglesia. Su padre no era adventista, por lo tanto no estaba ahí. Su mamá era la directora de diaconisas de la iglesia. Cuando terminó la reunión, Jorge salió. Los hermanos en todo el mundo tienen la costumbre de quedarse afuera hablando, charlando, despidiéndose. Todos estaban ahí, pero Jorge vivía cerca, así que Jorge se fue hacia su casa. 10 metros antes de llegar a su casa, una pandilla de jóvenes del barrio que lo conocían, lo rodearon y le dijeron: Jorge, tus zapatillas están bonitas, danos tus zapatillas. Y Jorge pensó: pero acabo de salir de la iglesia, los hermanos están ahí, míralos ahí, los estoy viendo. Aquí a 10 metros está mi casa, me quieren robar mis zapatillas, ¿cómo me las voy a dejar robar? Yo no me voy a dejar robar. Y él empezó ahí a hablar con ellos, a negociar. Y cuando vio que como que se descuidaron, Jorge dijo: lo más cerca es mi casa, mi papá está ahí, él me va a defender. Así que Jorge salió corriendo a la puerta de su casa y gritando en la puerta de su casa y dándole golpes a la puerta de su casa. Y cuando su padre salió, encontró a su hijo de 16 años desangrándose, tirado en el piso, sin zapatillas. El siguiente miércoles, Jorge murió y no tuvo la oportunidad de entregar su vida al Señor. Pero apenas unos días antes había estado en la iglesia y había escuchado la voz de Dios. Pero él pensaba: soy demasiado joven, tengo toda la vida para vivirla, puedo pensar en el futuro, puede ser en una semana, puede ser en un mes, puede ser en un año. Lo que usted y yo no sabemos, queridos, es si hoy es el último día de nuestra existencia. Eso nadie lo sabe, nadie. Entonces, porque conocí la historia de Jorge y porque conozco tantas historias que podría contarles, yo vuelvo a preguntar: ¿hay alguien aquí que hoy en su corazón siente el deseo de decirle al Señor: Señor, hoy quiero tomar la decisión de entregar mi vida a ti a través del bautismo? Y quisieras levantar tu mano para que yo pueda orar por ti. ¿Alguien? ¿No hay nadie? Ok, aquí arriba hay alguien. Quisieras venir, quiero orar por ti especialmente. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que en su corazón siente? Hermana, Dios la bendiga. Venga aquí, hermana, yo quiero orar por usted.
Yo voy a pedirle a los ancianos que estén presentes, que vengan aquí para que les den un abrazo, estén con ellos. ¿Hay alguien más que en esta noche quiere decirle al Señor: Señor, ¿qué importa lo que pase de aquí delante en mi vida? Hoy quiero tomar la decisión de definirme por ti, decidirme por ti. Así el mundo se acabe. ¿Hay alguien más? Hay 2 personas, pero podríamos esperar 5. Nos faltan 3. ¿Dónde están esas 3 personas? Yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú puedes tomar la decisión, y que a veces lo que nos impide es el temor, el miedo, el qué dirán, el qué pensarán. Pero no es nada. La salvación no tiene que ver con nosotros, es un don de Dios. Y no estás luchando con otro que con el Señor. Y Dios quiere que por fin te dejes doblegar. ¿Hay alguien más? 3 personas que quieran venir. Ok, hay una persona más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay otras personas más, Dios las bendiga. Miren, yo sé que no es fácil tomar una decisión por el Señor, pero cuando uno toma una decisión, es la mejor decisión, hermanos, que podemos tomar. Es la mejor decisión. ¿Hay alguien más? Hay un jovencito que viene, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere venir? ¿Que quiere decir: Señor, aquí estoy? ¿Saben, hermanos, qué es lo maravilloso del Evangelio? Que Dios sigue teniendo paciencia con todos nosotros los seres humanos. Y que mañana habrá una invitación más de parte de Dios. Mañana el Señor volverá a hablar a nuestro corazón. Tarde que temprano, el Señor te va a encontrar. El Señor te va a encontrar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte. Queremos agradecerte por el don maravilloso de la vida. Queremos agradecerte porque nos amas y tienes paciencia con nosotros. Hoy hay un lindo grupo de personas que pasan al frente tomando su decisión de entregar su vida a ti a través del bautismo. Ellos se están uniendo a los que ya se bautizaron y a los que ya tomaron su decisión. Yo quiero colocarlos en tus brazos de amor y pedirte que finalmente ellos puedan nacer para el reino de los cielos. Pero hay otros, Señor, que por alguna razón no pasan. Algunos que por alguna razón tienen temor, tienen miedo. Señor, yo quiero pedirte que los sigas amando, que los sigas esperando y que tu Espíritu Santo siga invitándolos para que vengan a escuchar tu palabra y un día puedan tomar una decisión. Ahora que regresamos a casa, llévanos con bien y añade tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.